La política regional está bien movida por estos días. Ustedes saben, por distintas razones, muy distintas una de otra, Argentina y Brasil están haciendo mucho ruido en estas horas. En Argentina nos encontramos a 24 horas de un cambio de gobierno muy significativo. La presidenta Cristina Fernández debe entregar el mando a Mauricio Macri, poniendo fin así a 12 años de administraciones kirchneristas. En Brasil, mientras tanto, el Congreso puso en marcha el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que ya había perdido el apoyo de sus principales aliados y que en este lunes recibió incluso la desaprobación de su vicepresidente, Michel Temer. En los próximos minutos, en la mesa de En Perspectiva, les propongo que analicemos estas novedades en dos bloques separados con analistas de cada uno de los dos países. La mesa es presentada por Bodega Jiménez Méndez, para sus líneas alta reserva y 100 años reserva familiar. Comenzamos mirando a Argentina y para eso del otro lado de la línea se encuentran por un lado María Gracia Andía, abogada, doctorada en leyes, política y sociedad por la Northwestern University de Boston, Massachusetts, docente en la Universidad San Andrés de Buenos Aires. María Gracia, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y por otro lado también saludo a Francisco Resnikov, que es magíster en ciencia política y magíster en relaciones internacionales por la Fletcher School, también en Boston, Massachusetts. ¿Qué tal, Francisco? ¿Nos escuchas bien? Sí, hola, buen día, perfectamente. Veamos. Hoy en Argentina el acto de traspaso de mando es motivo de una polémica muy fuerte. ¿Dónde tendrá lugar? ¿En cuáles ceremonias participará Cristina Fernández? ¿Si le entrega o no la banda y el bastón a Mauricio Macri? ¿Si le da la mano? No sé si ustedes le adjudican importancia a estos detalles o si tenemos que pasar ya a asuntos más importantes. A ver, la pregunta podría ser: ¿cómo evalúan el momento político que está atravesando Argentina? María Gracia, ¿vas tú primero? Bueno, mira Emiliano, yo creo que el tema de la transición, podríamos decir que tiene dos niveles. Todo este show, digamos, o problema mediático de dónde se va a hacer el traspaso, si es en Casa de Gobierno o si es en el Congreso de la Nación, tiene un aspecto, digamos, de importancia, pero no podemos dejar de observar también un segundo nivel en la transición, que es más bien a nivel ministerial, si se quiere. A diferencia de esta discusión entre la actual presidenta y el futuro presidente, que no se ponen de acuerdo en el traspaso, y que parece una discusión hasta, te diría, adolescente, sí ha habido alguna buena cooperación en la transición a nivel ministerial. Digamos, a niveles de segundas líneas, sí ha habido la idea de poder traspasarse la información y hacer una transición más o menos ordenada. Creo que en el otro nivel, digamos, en el nivel ya más presidencial, esto tiene más, diría, una connotación o una lectura política que tiene más que ver con referenciarse uno a uno como el adversario contra el cual van a pelear los próximos 4 años. Esto por lo menos es mi mirada, no sé qué piensa Francisco. Sí, te pregunto a ti ahora, Francisco, lo mismo. Sí, yo coincido con María Gracia. A nivel de ministerios, secretarías de Estado, y otros organismos, la transición ha sido relativamente ordenada en la mayoría de los casos, con un alto nivel de cooperación entre funcionarios entrantes y salientes. Y la cuestión, la novela del traspaso de mando, yo no le asigno, la verdad, mucha relevancia, digamos. Me parece que es la noticia que está hoy en los medios, que tiene evidentemente tintes políticos y de posicionamiento de cara al futuro de un grupo político que está terminando su mandato. Pero la verdad que creo que es algo que va a quedar como una mera anécdota en los próximos días, inclusive. ¿Cómo ves en general el momento político entonces, esto que vive Argentina esta semana?
Bueno, el momento político fue, yo iría un poquito más para atrás para encauzar el análisis. Me parece que el momento político parte de una base que es que ha sucedido un hecho histórico en Argentina, que es que después de muchísimos años, muchísimas décadas, el partido que gana la presidencia en elecciones libres no es ni el partido peronista, ni el partido justicialista, ni el partido radical, la Unión Cívica Radical. Es un nuevo partido surgido hace poco tiempo, cuyo bastión es la ciudad de Buenos Aires, y en muy poco tiempo ha logrado hacer una estructura, posicionar un candidato muy competitivo y ganar no solo el gobierno federal, digamos, el gobierno nacional, sino distritos claves como la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, le da una impronta de una gran energía a la nueva administración, que es complementada a su vez con algunas alianzas con otros partidos más tradicionales. Entonces, yo creo que en términos de expectativas políticas, la situación es muy auspiciosa, digamos, por la energía con la que viene este nuevo grupo de gente, este nuevo partido, pero también por lo que ha generado en un sector importante de la sociedad respecto a algunos cambios, no solo en términos de política económica, digamos, cambios profundos, ajustes que hay que hacer en materia de política económica, sino también inclusive en el relacionamiento y la dinámica política. A esta altura ya se conoce la mayor parte de los colaboradores más directos que va a tener Macri en su gobierno, entre ellos los integrantes de su gabinete, también los directivos de las empresas públicas, de los organismos más relevantes. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esa serie de nombramientos? Por ejemplo, se ha dicho que Macri confirmó de esa forma que su gobierno tendrá un perfil empresarial. ¿Ustedes coinciden con ese análisis? María Gracia en primero. Sí. Mira, Emiliano, yo creo que es un gabinete, desde el punto de vista técnico, diría que de muy buena calidad, impecable. Es un gabinete que tiene figuras como Pratgay, Frigerio, Triaca, Schwarzenegger. Digamos, el equipo económico, podríamos decir que es un equipo económico de gran nivel. Sí podríamos, esta mirada empresarial que decís vos, es porque de dónde viene, digamos, cada uno de estos futuros funcionarios. Creo que el hombre fuerte del gabinete es Marcos Peña, que viene de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es la persona de confianza del ingeniero Mauricio Macri, pero además él va a tener 2 secretarios, digamos, que van a hacer sus laderos, que uno es sería el ex CEO de Pharmacity y el otro es el ex CEO de LAN, o sea que sí hay un perfil, digamos, el origen de estos funcionarios es un perfil empresarial. En el caso, por ejemplo, del ministro de Finanzas, que va a ser Pratgay, si bien ha sido funcionario también y presidente del Banco Central y ha sido diputado nacional, también es un hombre que viene de JP Morgan. En general hay, digamos, los antecedentes de estos funcionarios es que sí, vienen más bien de un perfil empresarial más que político. ¿Y eso no puede ser un inconveniente? Por ejemplo, ¿no estará faltando peso político en el gabinete o en ese elenco? Yo creo que acá, a ver, nos estaríamos adelantando, pero haciendo por ahí un poquito de futurología, creo que falta un poco de política, sobre todo en el manejo, digamos, de lo que va a ser, por ejemplo, la cartera del Interior, el trabajo con las otras fuerzas políticas, el trabajo con los gobernadores. Acá, digamos, falta algo de política y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Tomando un poco la pregunta en relación a la que hacías recién y en relación a esta misma, cuando Francisco mencionaba que claramente es una fuerza nueva, digamos, no es la binaria histórica PJ-UCR en Argentina, sino es el PRO con una alianza con la UCR y otras fuerzas. Creo que Mauricio Macri en su gabinete, sin embargo, ha reflejado muy poco de esta alianza y es un gabinete bastante purista, bastante del PRO, con esta impronta más empresarial en cuanto a los orígenes que tienen los funcionarios y con menos política. Yo creo que puede ser un riesgo, hay que ver cómo se desarrolla en el transcurso, digamos, de su gobierno, pero también hay que reconocerle a Mauricio Macri y al PRO como fuerza, porque él solo no podría haberlo hecho, que ha derribado mitos, ha logrado ganar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que era un imposible para otra fuerza política que no fuera el PJ, y ha logrado ganarle al kirchnerismo, que parecía también casi un imposible. O sea que tal vez
le tenemos que dar un voto de confianza a ver cómo se desarrolla. A mí me hace ruido que haya menos política en el gabinete, pero le doy un voto de confianza por lo que viene haciendo hasta el momento. Sí, ¿cómo lo ves tú, Francisco? Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades con las que este gobierno Macri se va a encontrar cuando mire hacia el Parlamento, donde no tiene mayorías propias. Sí, efectivamente, tiene una impronta, coincido con María Gracia, digamos, tiene una impronta empresarial en gran parte de los mandos más altos, digamos, del gabinete, especialmente aquellos que van a estar digamos, a cargo de la política económica, pero de todas formas yo creo que digamos, es un récord un poco, digamos, me parece que no es tan simple en el sentido de que, primero, hay algunos funcionarios que van a ser parte del gobierno de Macri que sí tienen algún tipo de roce político, especialmente en el Parlamento, que es donde la mayor dificultad, digamos, de negociación política va a estar. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores tiene a Federico Pinedo, que es un legislador de muchísimos años, que ha sido muy hábil en manejar la bancada del PRO en la última década, y como presidente de la Cámara de Diputados va a estar Emilio Monzó, que es una persona que viene del peronismo y que tiene mucho contacto con muchos gobernadores, y a un nivel más general me da la sensación que todas esos mitos que ha derribado el PRO, ganar la provincia de Buenos Aires, ganar muchos de los municipios del Gran Buenos Aires, que también se suponía que estaban blindados a favor del partido justicialista, del peronismo, ganarle al kirchnerismo, todo eso no se logró solo con publicidad y solo digamos, a través de los medios, sino que se logró también haciendo política en el buen sentido, ¿no? Haciendo política tradicional, o sea que no es un partido nuevo, pero que no es absolutamente inexperto en política. Y yo creo que parte del desafío de la negociación política para impulsar las ideas que tienen, ellos lo tienen incorporado y saben que lo tienen que desarrollar, digamos. Uh-huh. Entonces, es cierto, hay una impronta empresaria en gran parte de su gabinete, pero tampoco son ingenuos políticamente. ¿Cómo juegan dos de los nombramientos que me llamaron la atención de los realizados por Macri? El hecho de que recurriera a dos figuras peronistas provenientes del peronismo, uno conservando al titular de Ciencia y Tecnología del propio gobierno saliente de Cristina Fernández, y por otro colocando al frente del INDEC, nada menos, el Instituto Nacional de Estadística, a un peronista, bueno, que en su momento se había enfrentado con las autoridades del INDEC por la manipulación o la presunta manipulación de los números. María Gracia, ¿tú le asignás, digamos, algún objetivo a estas designaciones? Mira, en cuanto a Lino Barañao, pueden hacerse por ahí, podríamos decir, dos lecturas. Una lectura, si se quiere, más positiva y una más negativa. La positiva sería es que ha sido un ministerio que en realidad durante el gobierno de los Kirchner se le ha dado mucha fuerza a toda el área de ciencia y tecnología, a todo lo que es innovación, al CONICET, que es donde está, digamos, toda la academia argentina. Entonces la mirada positiva podría ser que seguir en esa línea, darle importancia y continuar, digamos, con la misma mirada, sosteniendo las políticas de Estado que se venían haciendo. La mirada más sospechosa, más negativa, podría ser es que en realidad no tiene a quién poner y es un área donde a lo mejor no se le va a dar o no se le había dado antes de asumir tanta importancia como para pensar en una figura. Quisiera pensar más en el primero que en el segundo. Esto se va a terminar demostrando con los hechos. Así que bueno, esa sería un poco en relación al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. No sé qué piensa Pancho del tema del INDEC. Sí, Pancho. Sí, sobre el INDEC, efectivamente, Todesca es una persona que viene del peronismo, pero viene de un sector del peronismo enfrentado con el actual gobierno, ¿no? Enfrentado con el kirchnerismo, un peronismo un poco más tradicional, digamos, o lo que aquí llamamos peronismo tradicional, que básicamente está compuesto por gobernadores, intendentes, sindicalistas, etcétera, etcétera. Ese es un sector
con el cual el kirchnerismo durante muchas etapas, durante muchos momentos de su gobierno tenía una relación muy difícil, y de hecho ahora mismo estamos viendo algunas disputas internas en ese sentido. La designación de Todesca yo creo que no debe atribuirse tanto a su origen peronista, sino más bien a una cuestión casi simbólica, diría, que es que Todesca, que tiene una consultora de estudios económicos, junto a otros consultores, ha sido castigada, digamos, por las actuales autoridades por difundir estadísticas de pobreza, inflación, crecimiento, etcétera, que eran notoriamente inferiores o más negativas que las que ofrecía el gobierno a través del INDEC, digamos, y eso tuvo en su momento muchísima visibilidad. Entonces la designación de Todesca al frente del INDEC tiene un componente, me parece, un poco simbólico, que es lo que creo que es lo que terminó definiendo la elección, más allá de que Todesca es un profesional reconocido, un economista digamos, de amplia trayectoria, que inclusive fue viceministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Duhalde, o sea que es un profesional con buenos pergaminos, digamos. Seguimos en esta primera parte de la mesa de En Perspectiva, examinando el tablero político argentino en las horas previas a la asunción de Mauricio Macri. Estamos con María Gracia Andía y con Francisco Resnikov. Ahora para preguntarles a propósito de las medidas que se vienen, donde las mayores expectativas están puestas en la economía, en particular, por ejemplo, el levantamiento del cepo cambiario y de las restricciones a las importaciones, o la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, por mencionar nada más que algunos ejemplos. ¿Qué esperan que ocurra en ese sentido, sobre todo pensando en el corto plazo? María Gracia. Sí, mira, creo que lo más grave con lo que se va a enfrentar Mauricio Macri es el tema del déficit fiscal y el gasto público, que hoy es casi un 5 o un 7% del PBI, que cualquiera que hubiera ganado, hubiera sido Scioli o Macri, tenían que tomar medidas al respecto, digamos que las medidas de ajuste van a tener que existir, digamos, tenemos que la necesidad de saber cuánto vale el dólar, si 12 o 13 dólares, y no esta doble existencia de $2. Y creo que acá va a ser sumamente relevante la secuencia de las medidas, cómo se van a ir tomando las medidas necesarias para ordenar la economía. ¿Por qué digo esto? Porque en cualquiera de los casos, quien hubiera asumido tendría que haber tomado medidas en este sentido, pero lo importante en este caso es la tensión social, digamos, que yo me voy a referir específicamente más a esto, por ahí Pancho si quiere referirse más al aspecto económico, es que justamente a Macri lo ha votado un 51%, pero hay otro enorme porcentaje del país que votó, digamos, la opción contraria. Y la gente que ha votado a Macri, digamos, tiene como un fuerte 31%, si querés 35% de él, pero hay un 20% que los cambios que quiere cambios moderados. Y los cambios están justamente dados en el ámbito de la economía. La economía está desordenada, hay, como te decía, un déficit altísimo, de un gasto público altísimo. El Estado ha sido un interventor fuertemente en el consumo, en la demanda y demás, y esto hay que resolverlo. Creo que hay que hacerlo de una manera relativamente con inteligencia y con mucha política, por eso acá la importancia también del gabinete y del manejo de la política en el gabinete, porque sí, digamos, si se llega a la devaluación, que necesariamente va a ocurrir, pero cómo se llega a esa devaluación es cómo terminará siendo la atención o la realidad social o el impacto social de las mismas. Y acá la gobernabilidad es de gran importancia. Por eso creo que lo importante de esto va a ser las medidas que se tomen, no solo las medidas, el tiempo y el timing que se tomen las medidas. Acá el equipo económico es de gran importancia, técnicamente, como decíamos, es muy relevante y de gran nivel,
pero también han ocurrido algunas cosas que, como el equipo económico, Macri ha hablado que no tiene un ministro de Economía, sino que es un equipo económico integrado por Pradgay, por Triaca, por Frigerio, por Cabrera, por Sturzenegger, que son los ministros de Finanzas, Trabajo, Interior, Producción, y el presidente del BCRA, del Banco Central de la República Argentina, tendrían que coordinar, digamos, estas medidas. Hasta el momento, yo creo que lo que ha ocurrido es, a veces, la mención de algunas posibles medidas y después se han desdicho. Con lo cual, no tengo muy claro cómo será la secuencia. Las medidas a tomar, creo que en general son las que ha mencionado. Van a sacar el cepo cuando la situación esté como para hacerlo, bajar retenciones, sobre todo, no necesariamente a la soja, pero a otro tipo de granos. Y lo mismo, digamos, con otro tipo de medidas. Pero creo que lo importante acá va a ser la secuencia, la dinámica política, el timing político de que cómo lo haga el ministerio, el equipo económico, y justamente el funcionamiento del equipo económico dentro del gobierno de Mauricio Macri. Francisco, por tu lado, este mismo tema, el de las medidas económicas que se aguardan, ¿por qué ángulo lo examinarías? Sí, yo creo que a corto plazo, digamos, hay algunas decisiones muy importantes, algunas de las cuales ya parecen haberse tomado, otras, como bien dice María Gracia, parecían estar más o menos definidas hace algunas semanas, y ahora se ve un poco más de cautela en el equipo económico de Macri, que seguramente es atribuible digamos, a un análisis más pormenorizado de la situación real de la economía aquí en Argentina. Yo creo que hay básicamente tres problemas todos los problemas macroeconómicos de Argentina se pueden agrupar en tres grandes ejes, me parece. El primero es el déficit fiscal, efectivamente, que está siendo cubierto a través de emisión monetaria. Eso incentiva lo que considero que es el segundo gran eje de los problemas, que es la inflación. Argentina tiene una inflación estable pero alta, del orden del 25 al 30% anual, este año quizá un poquito más baja. Y en tercer problema, digamos, que también está originado en los anteriores, que es los problemas con las divisas, los problemas con el dólar, digamos. El cepo es expresión, en realidad, de una faltante de dólares en la economía, que está originada básicamente en el atraso cambiario. El dólar oficial está tan barato que tiene una demanda muy superior a lo que el Banco Central puede proveer, digamos. Entonces hay que racionar esos dólares, y se racionan a través del cepo, o las dificultades para comprar dólares para ahorro, las dificultades para conseguir dólares para importar, etcétera, etcétera. Y hay un cuarto problema que muchas veces no se menciona, pero está ahí latente, que es el de los precios relativos. Hay precios en la economía que no están bien, que generan muchos problemas para las transacciones, especialmente en términos de todo aquello que está subsidiado, digamos, energía, transporte, etcétera. Está tan fuertemente subsidiado que los precios relativos son, digamos, no funcionan bien. Ahora, desandar todo ese camino tiene una complejidad, digamos, económica para encontrar la secuencia correcta, y política, social, para evitar problemas de tipo social y para llevar la negociación política a buen puerto, que requieren que son muy complejos y requieren de muchísima capacidad de negociación y de imaginación de parte de las nuevas autoridades. Yo creo que el problema del cepo, digamos, que es una cosa que afecta muchísimo también las inversiones y el crecimiento futuro, porque Argentina es un país muy dependiente de importaciones, y si no se importa, se restringe el crecimiento de mediano plazo. Tiene un trasfondo que hay que resolver, que es el problema de, primero, la unificación cambiaria, digamos, evitar que haya tantos dólares dando vueltas en la economía, y que a su vez eso implica una apertura a los mercados internacionales de crédito, digamos, porque al momento en que se hagan todo este tipo de movimientos, necesariamente se van a necesitar dólares para respaldar esas medidas, digamos. Y eso está atado a la negociación con los holdouts, con aquellos tenedores de deuda, de bonos argentinos, de deuda argentina, que decidieron no aceptar las ofertas de canje del 2005 y del 2010.
y que han tenido una sentencia favorable en las Cortes de Estados Unidos. Entonces todo eso está atado, es de muchísima complejidad, pero está en la prioridad de la agenda del gobierno, digamos. Yo no creo que sea posible desandar ese camino desde el primer día. Creo que se necesitan tomar todos los recaudos para asegurar que la unificación cambiaria no lleve a una corrida contra el peso, o no desencadene una espiral inflacionaria de la cual después es muy difícil volver. Pero sí creo que la intención de este gobierno es tener el tema relativamente encauzado o en principio resuelto en los primeros 6 meses de la administración. Respecto a las retenciones, que fue un tema también que se mencionó recién en la charla, la promesa de Macri ha sido muy clara y creo que es lo que va a suceder, que es la eliminación de todas las retenciones a los productos agropecuarios, excepto a la soja. Hay otros productos que también tienen retenciones, como minería, petróleo, etcétera, pero el grueso de las retenciones en Argentina es la soja, que es más o menos el 85% del total de las retenciones, y eso va a ser reducido en forma gradual. Y la explicación de eso es muy simple, digamos. Encauzar todas las medidas de política económica que se necesitan, especialmente aquellas destinadas a reducir el déficit fiscal, requieren de, digamos, que el sistema impositivo siga recaudando en forma relativamente estable, digamos. El próximo gobierno, si quiere reducir el déficit fiscal, no puede resignar una partida tan importante como son las retenciones a la soja. Entonces eso se va a hacer gradualmente. Mientras en la Plaza de Mayo se prepara la infraestructura para lo que será el último acto de Cristina Fernández en su última jornada como presidenta. Mientras, por otro lado, Mauricio Macri le entrega el poder al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su sucesor, Rodríguez Larreta. Mientras esas son las expectativas del día de hoy, nosotros cerramos en este momento este análisis que hemos compartido con María Gracia Andía y Francisco Resnikov desde Buenos Aires. A ambos, el agradecimiento. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Ojalá podamos reencontrarnos en cualquier momento para seguir de cerca todo este proceso. ¿Les parece? Muchas gracias, Emiliano. Un gusto para mí. Que tengan un buenísimo día. Gracias, Emiliano. A tu disposición. Ya continuamos en esta mesa de En Perspectiva Internacional de hoy, pero instalándonos en Brasil.